Ser Podcast. La Ventana, con Marta del Vado. 1, 2, 1, 2, 3. Cachada, va. Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos. Ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar. Me muera, no le puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar? Me maten si no pueden entrar. Me muera, no le puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar? ¡Vamos! ¡Agua! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este martes 30 de agosto con Matías Valles desde Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Patricia Simón desde Ser Málaga. Hola, Patricia. Hola, buenas tardes. Y a Zara Palomeque que nos saluda desde Badajoz. Hola, Zara. Hola, Marta, ¿qué tal? Pues muy bien, hablamos mucho de retorno estos días por esto de la operación retorno de las vacaciones, pero fijaos que hay vueltas que probablemente sean más difíciles de ejecutar que otras por lo que implican, ¿no? Unas conllevan el cruce de fronteras, otras dejar atrás un hogar para volver al lugar de origen. Estoy hablando de retornos que implican cambios vitales y, por tanto, sacudidas emocionales. Fijaos que la RAE define retorno como vuelta o regreso al punto de partida. Y yo no sé, Zahara, tú que has vuelto hace 3 meses a España, si esa sería la mejor definición para el retornado, porque uno puede volver, ¿no?, a su lugar de origen físico, digamos, pero después de pasar varios años ya fuera, no se vuelve siendo la misma persona y probablemente ni siquiera encontrando lo mismo. Y sobre todo que el punto de partida es completamente diferente, ¿no? O sea, te encuentras un país que en mi caso pues ha cambiado mucho. Han sido 13 años viviendo en Estados Unidos y casi que bueno, empiezas de cero, pero empiezas en otro lugar. A mí me gusta mucho la definición que dan los psicólogos, que dicen que volver es otra emigración, ¿no? Porque te tienes que adaptar a todo lo nuevo y encontrarte tú en ese sitio con el que obviamente tienes afinidad, ¿no? Porque al final sigue siendo tu país, pero bueno, hay cosas tan diferentes. Patricia, tú también tienes historias de retorno. Sí, lo que pasa es que yo he vivido muchos años fuera de Andalucía y es verdad que yo no siento arraigo y tampoco lo echo de menos, pero sí que agradezco mucho, y supongo que eso tiene que ver con ser periodista, la mirada extranjera, ¿no? Entonces, cuando he vuelto a Andalucía, creo que esa mirada extranjera te hace ser más benevolente con los supuestos defectos, ¿no?, del sitio al que vuelves, de tu tierra, pero también más crítica con las rémoras y con las tradiciones. Lo que pasa es que una cosa es ser extranjera o sentirte por elección extranjero y otra cosa es ser migrante, y ahí sí que creo que el desarraigo y el volver a arraigar es mucho más doloroso. Matías. Yo prácticamente no me he movido, así que siempre he vivido en el extranjero, ¿no? Porque Mallorca es un territorio extranjero, es la comunidad española con mayor proporción extranjera, y entonces el desarraigo o arraigo que habéis mencionado, aquí es una condición de existencia, es decir, no tiene sentido arraigarse en algo que no tiene raíces, ¿no? También, por eso, por no haberme movido, quería combatir esa presunción de que si no nos vamos no va a cambiar la circunstancia, ¿no? O sea, advertir de repente el cambio cuando en el lugar de procedencia, cuando volvemos de una mudanza larga como las que contáis, no es más duro que contemplar su envejecimiento en directo, ¿no? Sufrirlo a diario. Y es verdad, esto estoy de acuerdo con vosotros, se dice que una mudanza equivale en el trauma que provoca, en el shock, a un divorcio, ¿no? Y eso está clarísimo, un cambio de domicilio es un trauma real. Pues queremos escuchar a los oyentes en el 900 100 800 que nos cuenten sus historias de
de retorno. Llevan muchos años viviendo fuera de su lugar de origen y han vuelto. ¿Se han encontrado al volver con aquello que recordaban o ha cambiado tanto que ya casi ni lo reconocen? Estaban cansados de su rutina y han decidido volver a aquel lugar donde alguna vez fueron felices, a su pueblo, a su ciudad natal. 900, 100, 800. Además hay muchos oyentes, me consta, que nos escuchan fuera de España y algunos quieren volver y no se atreven a dar ese paso. ¿Se lo están pensando? Cuéntenos al 900 100 800. Azara, tú te fuiste de España con una beca, en principio para estudiar. Como has dicho, has estado 13 años fuera, te casaste con un estadounidense, te compraste una casa. ¿Qué es lo que te ha hecho regresar? Bueno, yo tenía montada la vida allí completamente, o sea, fue una beca de máster, una beca de doctorado, luego un matrimonio, la casa, el trabajo, todo, ¿no? Me faltaban los niños que no quería, pero sí, pues me di cuenta de que al final todo eso no merecía la pena cuando te faltan un poco los tuyos, ¿no? La canción que has puesto al principio, Marta, lo refleja muy bien, y cuando comenzó la pandemia y vi que había vuelos cancelados, que no sabía si iba a poder volver o cuándo, ¿no? En una situación además de emergencia, pues dije, esta situación de emergencia y las que vengan, quiero que me pillen en casa y con mi gente cerca. Vamos a incorporar a la conversación a Diego Ruiz del Árbol, entre que esperamos las llamadas de los oyentes al 900 100 800. Diego es fundador de volvemos.org. Diego, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien, y tú también eres retornado, ¿no? Yo también, estuve 10 años en Alemania, desde 2007 hasta 2016, y bueno, a mi retorno me di cuenta que hacía falta un proyecto como volvemos.org. ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente, como ya habéis dicho, emigrar retornar es una nueva emigración, y cuando una persona se plantea retornar en medio de su carrera laboral, a la edad de pues entre los 30 y los 40 años, hasta hace muy poco tiempo no tenía ningún tipo de ayuda, ni institucional, ni social, ni había como un reconocimiento de esa figura. Y yo creo que desde Volvemos hemos tratado un poco de paliar esa carencia. ¿Qué tipo de ayuda estáis ofreciendo al retornado? Creo que se han apuntado en estos 6 años y medio desde que se fundó Volvemos.org, se han apuntado más de 13.000 personas. Sí, tenemos una base de datos de 13.500 personas. Pues nosotros empezamos nuestra actividad en 2016 y nuestra primera intuición fue que había que ayudar a esa gente que quería volver a encontrar un trabajo en España. Pero bueno, con el caminar de los años y con las conversaciones con los emigrantes nos hemos dado cuenta que el retorno es mucho más complejo. Azara lo ha definido bastante bien. Hay una serie de factores que son tan importantes como el trabajo. Por ejemplo, la cantidad de trabas burocráticas que se encuentra una persona al retornar. Por ejemplo, todo el aspecto psicológico es súper importante. El que cuando tú llegas a la que ha sido tu casa, que como decíais al principio, probablemente ya no es la que tú dejaste, pues tienes que readaptarte y muchas veces eso provoca incomprensión entre las personas que están allí. Entonces, bueno, el estudio de la psicología de la migración es uno de los campos que estamos trabajando mucho. También hay personas que han emprendido fuera de su país y al volver pues necesitan ayuda para ubicar esos emprendimientos, para poner en marcha esas empresas en su país. Y digamos que hemos tenido que adaptarnos también a este mundo tan cambiante. Por ejemplo, a raíz de la pandemia, que efectivamente ha sido un punto de inflexión, como también describía Zahara hace un momento, pues el volver con el trabajo que tienen los emigrantes en el extranjero es casi la primera opción, ¿no? Es decir, yo tengo un trabajo en Alemania, por ejemplo, y quiero volver a España, me quedo trabajando para mi empresa en Alemania y teletrabajo desde España. Pues bueno, hemos ido adaptándonos, son 6 años y medio, y estos 6 años y medio además que han sido tan densos han dado para muchos cambios. La migración española a Alemania tiene varias olas o capas, porque tiene más de medio siglo de vigencia. Estos emigrantes de los que tú hablas, en su mayoría, que ahora retornan o quieren hacerlo, ¿cuándo se fueron? ¿A qué generación pertenecen? Pues vamos a ver, nuestro proyecto tiene un sesgo porque es un proyecto tecnológico y que está hecho por emigrantes que emigramos en el contexto de la crisis de 2008 y la mayoría de la gente a la que nosotros atendemos es ese tipo de emigración, personas que se fueron en el contexto de la crisis económica de 2008, que no tenían experiencia laboral en España o tenían muy poca y que se fueron buscando una mejor oportunidad laboral. Ahora, después de una serie de años, después de un ciclo vital y profesional fuera, pues
se dan cuenta de lo que han dejado atrás, ¿no? Y que les faltan los suyos, que les falta pues esos tópicos del sol, la comida, o simplemente quieren, pues ahora el mundo se ha hecho más grande la pandemia y entonces quieren volver. Ese es un poco el perfil, pero vamos, comprenderéis que entre 13.500 personas hay 13.500 historias diferentes, cada cual es individual. Mira, Diego, vamos a escuchar, perdona Zara, una de esas historias, que es la de Marta Fernández. Tiene 53 años, llevaba 27 trabajando en Bélgica, en el sector de la banca, y ha regresado a su casa, a Madrid. Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, muy bien. ¿Cómo, Vale. ¿Cómo ha sido ese regreso? ¿Qué te impulsó a volver después de tanto tiempo? Pues mira, estaba escuchando un poco la historia de Azahara, creo, ¿no? La chica de Sí. Estados Unidos que había vivido. Y yo creo que un poco fue eso también. Llegó la pandemia, nos vimos cortados de todo, de poder viajar, de perder gente en la distancia y no poder venir a despedirnos de ellos. Y entonces yo me planteé de que si pasaba eso otra vez, que yo no quería estar lejos de mi país, que ya estaba bien. Y sobre todo, como dice Diego, el sol también ya lo echaba mucho de menos, que ya estaba harta de la lluvia. Pero esa añoranza, Marta, esa frustración por lo personal, ¿es suficiente para sobreponerse a una carrera profesional boyante, a estar instalado, a tener ya una vida montada, aunque sea en otro país? Pues te voy a decir que sí, porque yo principalmente a lo único que he renunciado es al dinero. ¿Sabes lo que te quiero decir? El resto he ganado en todo. En familia, en volver a ver a mis amigos, en comida, en estar en mi país, en hablar mi idioma, que he venido ganando menos dinero porque, claro, allí tenía mi carrera profesional, pero me da igual, la vida es muy corta. O sea que... Y Marta, ¿qué país te has encontrado? ¿Qué España te has encontrado al volver? Porque me imagino que, aunque vinieras de visita, habrás notado que ha cambiado muchísimo en todo este periodo, ¿no? Bueno, yo, sinceramente, yo no he tenido mucho cambio cultural, porque yo he venido muchas veces y venía a menudo, mis amigos también allí eran muchos españoles, entonces yo nunca he perdido nunca ese vínculo. También venía a menudo a Madrid porque mi hermano vivía aquí, yo soy de Asturias, entonces no, a ese nivel yo no he encontrado tanto cambio. Es verdad que para mí el mayor cambio ha sido el trabajo, porque yo nunca había trabajado en España, yo siempre había trabajado fuera de España. Pero como también estoy en una empresa internacional, trabajando también en otro idioma, porque estoy trabajando con gente francesa, pues al final tampoco encuentro tanto cambio. Digamos que estoy en mi país trabajando para una empresa americana y hablando francés, o sea que vamos, estoy encantada, practico todo. Diego, te iba a preguntar por esto que has comentado antes de la psicología de la migración, que yo no sé si en el caso de Marta, ella pues ha necesitado este tipo de apoyo psicológico, ¿no? Siempre cuando emigramos existe un tipo de duelo, ¿no? Cuando nos vamos. Yo no sé si también hay algo de ese duelo al regreso. Sí, bueno, los psicólogos expertos en la materia hablan de dos patologías, que son el duelo migratorio, que es lo que te falta mientras emigras, y el choque cultural inverso, que es la readaptación a tu propia cultura, que no siempre es fácil. Entonces, bueno, estas son las dos principales líneas de trabajo que tenemos en el área psicológica de Volvemos.org. Pero bueno, mira, hace muy poco hemos conseguido financiación para un proyecto que se va a llamar Mentes Migrantes y en el cual vamos a ahondar durante 2 años en todos estos estudios, y esperamos crear un poquito más de literatura, porque una de las cosas que nos ha llamado la atención es que, pese a que el ser humano lleva migrando muchos años, no hay tanta literatura de la psicología de la migración, y bueno, pues hemos querido paliar este problema y generar a nosotros. En la literatura literaria de la inmigración está el caso de los exiliados españoles que volvieron con el franquismo ya avanzado después de la restauración de la democracia, y ahí vemos muchas veces decepción. Estoy pensando en Max Schaub como el caso más claro, ¿no?, de encontrarse con un país que no amaban. Y yo lo que te quería pedir es, Diego, entonces casi estamos dando por sentado que todo el que se va quiere volver, pero no hay casos, no hay un porcentaje apreciable de gente que se integra absolutamente en sus países y que no volvería a ningún precio. No, yo creo que no. Nosotros, evidentemente, no hay números, no podemos hablar de estadísticas, pero nuestro sentimiento, nuestra intuición nos diría que de cada 2 personas que se van, una quiere volver. Es cierto que cuando tú te vas, hay un primer momento que casi por necesidad quieres integrarte en el país que te recibe y rechazas, como el español. No es muy típico el español que se va y dice, no, yo no quiero juntarme con españoles. Pero el paso del tiempo al final te va dando
te va diciendo que tus raíces están dentro de ti, lo quieras o no lo quieras. Entonces hay algunas personas que se integran y bueno, miran a su país, pues cada una como lo siente, pero hay otra gran parte que sí que quieren volver. Ya te digo, mi intuición es, digamos, que de cada 2 que se van, uno acaba queriendo volver pues a los 7, 8, 9 años, por ahí. Lo que pasa es que también la nostalgia juega, bueno, pues eso, al final idealiza de alguna manera la idea de la vuelta, ¿no? Te quedas siempre con, pues eso, con lo que extrañas. A raíz de lo que tú decías, Matías, yo recuerdo que en México hay un Ateneo en México y ahí tienen el registro de que 2 de cada 3 exiliados españoles, claro, se pasaron en México 40 años fantaseando con la idea de volver a un país en democracia. Y 2 de cada 3 que regresaron a España se volvieron a México porque no se encontraron con el país con el que ellos esperaban y con el que habían estado, pues eso, fantaseando durante 4 décadas. Bueno, luego está el retorno de las ciudades de origen, que no es un fenómeno nuevo, pero con la pandemia se ha multiplicado. Lara Murga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lara, trabajas en el sector de la comunicación y después del confinamiento decidiste dejar Madrid y volver a Cantabria, creo que a tu ciudad natal, que es Torrelavega. Sí. Bueno, en realidad, unos meses antes del confinamiento ya lo tenía pensado. Bueno, es algo que mi pareja y yo habíamos hablado y teníamos ganas de dejar Madrid, bueno, un poco pues por la situación en la que nos encontrábamos en los últimos tiempos, pero bueno, la pandemia sí que ayudó a tener esa posibilidad de trabajo. Digamos que la pandemia fue un poco el empujón. ¿Y hubo un choque emocional en la vuelta, en vuestro caso? Pues sí, ahora que lo estáis comentando, en mi caso mucho, porque yo me fui con 18 años a Madrid, me fui a estudiar periodismo y siempre con la idea además de no volver, porque yo era de esas personas como que tenía súper claro casi desde la adolescencia que yo quería vivir en Madrid y a mí de hecho, bueno, Madrid me encantaba y me sigue gustando, pero al volver, claro, de todos modos volver en 2020 a una ciudad muy pequeña, pues en ese momento con todas las restricciones y con menos opciones de ocio y en general pues de culturales también, pues sí que fue un poco shock al principio. ¿Y por qué lo hiciste, Lara? Perdona, porque aquí me he perdido. Entonces, si tenías tanta ilusión por vivir en Madrid, ¿por qué vuelves a Torrelavega? Pues sí, yo tenía la ilusión en su momento, he estado viviendo 16 años en Madrid y bueno, de esa ilusión inicial de los primeros años de universidad pues va cambiando, vas pasando por distintas épocas y bueno, sí, yo lo que vivía en Madrid en los últimos tiempos es que estaba un poco metida en esa rueda de hámster de trabajar mucho, de no poder ahorrar, de pensar que quería un proyecto vital que Madrid no me estaba permitiendo por los problemas, la situación que todos conocemos, del tema de la vivienda y quería aspirar pues a una calidad de vida un poco mejor, a una vivienda mejor y justo en el momento en que ya tomamos la decisión, pues justo íbamos a hacer 4 años en el piso en el que estábamos y veíamos que era como cada vez más, pues eso, más difícil buscar piso, cada vez más lejos del centro y en esa época que también trabajando mucho y bueno, pues quería un poco cambiar, tener más tiempo para mí y tener más calidad de vida, tener mejores condiciones. Es interesante porque justo esta mañana, con respecto a lo que estaba comentando Lara, ¿no? Hablaba con una matrona que vive en Reino Unido, en Inglaterra, y me contaba que ella no se plantea volver por el tema de la conciliación, porque lleva allí 6 años y decía, es que cuando tenga un bebé, allí voy a tener casi 1 año de baja, después sé que no voy a perder mi empleo, y esta es una de las razones por las que muchas familias no están volviendo y de hecho recordamos que en el 15M se creó un movimiento que se llamaba Marea Granate de esas personas, ¿verdad?, que habían salido también al exterior consecuencia de la crisis de 2008 y muchas de ellas no han retornado porque saben no solamente que es muy difícil encontrar las mismas oportunidades o condiciones laborales, sino porque aunque las encontrasen, luego en la práctica hacerlo
bueno, compatible con una vida plena, pues en España sigue resultando muy complicado. Sí, es que decíamos al principio que hay retornos y retornos, unos más complicados por unas cosas y otros, pues eso, más difíciles por otras. Luego, pero en cualquier Marta, caso... depende también del país, ¿no? Porque yo he conocido mucha gente en Estados Unidos que estaba loca por volverse o que ya se ha vuelto, y bueno, en mi caso es que disfrutar de un país sin tiroteos ya es una maravilla, ¿no? O sea, que las ventajas que tienes al volver hay que también valorarlas, y no es lo mismo emigrar a lo mejor a un país europeo que volver de un sitio como Estados Unidos. Sí, totalmente. En cualquier caso, todos implican sacudidas emocionales. Imaginen la decisión de regresar al país de uno, aunque sea si ese país está en guerra. Nadia Capitula, buenas tardes. Hola, buenas. Nadia nos atiende desde Kiev. Nadia, tú regresaste después de 3 meses en España, decidiste regresar a Kiev. ¿Cómo está siendo ese retorno? Bueno, pues la verdad es que bastante bien. Estoy muy feliz de ver a mi familia, a mis amigos, a mis colegas, y bueno, es un poco estresante estar en un país que está en guerra, pero por lo general estoy muy feliz de estar en casa. ¿Por qué has decidido volver? Pues porque aquí transcurre toda mi vida, casi todos mis amigos, una gran parte de mi familia está aquí, y bueno, aquí yo tengo planeado seguir continuando a vivir en Ucrania, y bueno, sí, esa es la razón principal. Sabes que es mi país, es mi ciudad, y quiero continuar viviendo aquí, pase lo que pase. ¿Cómo valoras tu estancia en España, Nadia? ¿Estás satisfecha o también ha contribuido a que quisieras irte? Pues la verdad es que estaba muy bien en el sentido de que estaba segura, protegida, que no tenía las bombas volando sobre mí, pero también era un poco estresante no estar en mi ciudad, no saber exactamente lo que está pasando con mis familiares, con mis amigos, pero en general bien, al menos estaba muy segura, protegida, y en ese sentido bien. ¿Cómo es la vida ahora en Kiev, Nadia? ¿Qué te dedicas? Bueno, yo trabajo, seguí trabajando mientras estuve en Ucrania, porque como tengo todo el trabajo, pues era bastante fácil. Pues la verdad es que casi siempre, no sé, trabajo, y cuando tengo tiempo libre, pues intento visitar a mis familiares, a mis amigos. Hasta he ido al cine este fin de semana. Bueno, intento continuar con la vida normal. Nadia, y imagino que ahora en Kiev se puede llevar una vida casi normal, como decías, pero sí. ¿Temes que en algún momento tengas que volver a abandonar el país por la evolución del conflicto? Espero que eso no pase, y eso ya no debería pasar, porque las tropas rusas ya se han retirado del norte de Ucrania y aquí estamos más o menos seguros. Claro que siempre hay riesgo de ataques aéreos, de bombardeos, pero bueno, eso es bastante normal en un país que está en guerra. Pero por lo general sí que se lleva una vida normal. Bueno, sí que da un poco de miedo cuando suenan las sirenas, y eso puede pasar unas cuantas veces al día o una vez en unos cuantos días. Así que sí que hay riesgo, pero sí, la vida está casi normal. Pues Nadia Capitula, muchísimas gracias por llamar y por contarnos tu historia de retorno, que supongo... Bueno, pues no será igual para los 4 millones de refugiados ucranianos que cuentan con una protección temporal o un estatus similar en otros países de acogida, más los tantos que hay desplazados dentro de ese país. Vamos a saludar a otra oyente. Inés, buenas tardes. Buenas tardes. Inés, usted es enfermera, es de Cáceres, sí. Tiene 62 años y se fue con 20 años a Madrid y después se fue a Argelia. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? En Argelia estuve casi 5 años. ¿Y luego qué es lo que hizo? ¿Cómo fue su historia de retorno? A ver, yo estuve en Argelia, luego estuve en Lanzarote también trabajando en hospitales y luego en Madrid. Y bueno, en el año 87 me volví a Cáceres por unas circunstancias personales y ya me quedé en Cáceres trabajando en el hospital de Cáceres. ¿Cómo fue su vuelta? ¿Fue difícil? A ver, pues fue muy difícil, porque bueno, eran unas circunstancias ajenas a mi voluntad y bueno, me tuve que venir y al principio pues fue muy difícil, que tuve que retomar, bueno, fui retomando amistad con la gente, con mis antiguos amigos, y luego bueno, pues volví de una ciudad como Madrid, en la cual yo me gustaría haberme quedado y me gustaba vivir en ella, y tenía muy claro desde muy joven, porque me fui con 20 años,
que era lo que me gustaba. Y volví, bueno, pues a una pequeña capital de provincia, que tienes menos oportunidades a nivel profesional, son las mismas, eso no hay ningún problema a nivel sanidad, pero luego, bueno, pues a nivel cultural, todo lo demás, pues es distinto. Así no tienes atascos, pero luego es una ciudad muy pequeña, con muy pocas opciones. Yo, Inés, estoy ahora más cerca de Argelia en concreto, que de Madrid. Por tanto, me interesa más tu estancia en Argelia que en Madrid. Es un país muy misterioso, ¿no? No sé casi cómo conseguiste estar allí y qué puedes contarnos de ese país. Sí. Bueno, yo me fui porque a mi marido trabajaba para una multinacional de empresas en Argel. A mí también me ofrecieron trabajo para las mismas empresas. Luego ya estuve trabajando en un hospital argelino, y que fue además cuando todo el boom del gas. Y bueno, pues es una ciudad, es un país misterioso, pero es un país en el que cuando yo viví se vivía muy tranquilo. Había una serie de condiciones que las mujeres teníamos que saber cómo no conducir, o bueno, llevar una ropa más o menos adecuada, no provocar, pero luego era un país en el que podías vivir tranquilamente, salir sin ningún problema, hacer una vida perfectamente normal. Y a mí la verdad es que fue una experiencia que me gustó mucho. Es un país que me gustó mucho. Lo que pasa, Inés y Diego, no sé si estáis de acuerdo, es que cuando uno, claro, vive esas experiencias fuera de su lugar de origen y luego vuelve, son experiencias que su entorno por lo general no ha vivido. Entonces al final es como que se te quedan ahí en el subconsciente, casi como si hubiera sido un sueño, ¿no? Entonces al final tienes esa sensación de haber vivido cosas que el resto no conoce y es muy difícil compartirlas, porque claro, puedes hablar de ellas un rato, pero no puedes contar todo lo que has hecho durante todos los días, durante no sé cuántos años que has estado fuera. Y al final estás en un lado, pero no terminas de estar. Sí, bueno, pero es una experiencia que, bueno, para mí que era muy joven, pues me ayudó mucho, me sirvió mucho, te ayuda a madurar, a ver las perspectivas de otra parte, claro, a tener una experiencia. Y bueno, a un país con una cultura distinta, con una religión distinta, con unas costumbres distintas, pues bueno, aprendes a manejarte en ciertos sitios que no son... Pues yo salí de Cáceres prácticamente, y Madrid y luego Argel, entonces bueno, pues te acostumbras a manejarte en otro mundo totalmente distinto, ¿no? Pero Diego, esa sensación de no terminar de ser ni de aquí ni de allí, yo creo que la tenemos muchos, ¿no?, que hemos vivido fuera. Bueno, yo no la tengo. Yo he vivido mucho tiempo fuera de Cáceres, pero yo no tengo esa sensación. Para mí ha sido una gratificación haber podido estar allí. Para mí ha sido muy interesante el haber conocido esa cultura. Y bueno, y conoces cosas distintas. A mí yo no tengo esa sensación. Gracias, Inés, gracias por llamar. Diego. Bien. Yo creo que esa sensación, al menos en mi caso, no te abandona nunca, y mi experiencia trabajando con emigrantes es que es bastante habitual. De hecho, una de las cosas más demandadas por los retornados que contactan a Volvemos es el contacto con otros retornados en la zona en la que viven. Yo creo que al final sí que se tiene esa sensación de que se ha cambiado, de que se ha vivido algo que no te abandona nunca, y bueno, el estar en contacto con gente que ha vivido experiencias similares pues siempre es necesario y beneficioso. Y yo creo que además este país tiene una deuda no solamente con las personas que emigraron en los años 60 y 70, sino también aquellas que emigraron como consecuencia de la crisis de 2008 buscando una salida laboral, pero que también muchas veces mandaban dinero, que era muy importante, una ayuda a nuestro país durante la última década, y eso se ha hecho borrón. Y yo creo que no hay que olvidar que desde algunos ministerios del gobierno de Mariano Rajoy se dijo que eran aventureros quienes salían, cuando lo que estaban eran siendo expulsados. Bueno, y quienes quieren eso, volver y no se atreven o no pueden hacerlo, ¿no? Que también hay. Total. Que también los hay. Pues Diego Ruiz del Árbol, muchísimas gracias por este ratito de radio hablando de historias de retorno. Que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro. La Ventana, en Ser Podcast.
La Ventana con Marta del Vado. I will stay by you, even when we fall. I will be the rock that holds you up and lifts you high so you stand tall. I won't let you go, no one can take your place. Oh, a couple fights and lonely nights don't make it right to let it go to waste. And I won't let you fall. Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos tomando café con Matías Vallés, con Patricia Simón y Azahara Palomeque. La electricidad va a volver a subir este miércoles, va a marcar el segundo precio más alto desde que hay registros, y entre la inflación, que hoy hemos conocido que ha bajado 4 décimas, pero que aún así está en el 10,4%. Entre la inflación, digo, y el precio de la electricidad, hay gente que está buscando alternativas de cara a este otoño-invierno. Según la Asociación Española de Fabricantes de Estufas, Chimeneas y Cocinas para Combustibles Sólidos, la venta de estufas de leña ha aumentado este año un 30%, de estufas de leña y pellets. Vamos a saludar a un leñero, Emilio Andrés, de la empresa Leña Galapagar. Emilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Su empresa abastece a Madrid, Toledo, Segovia y Ávila, creo. ¿Están notando el incremento de la demanda? Sí, se ha notado mucho que se ha adelantado la temporada. Lo que estamos vendiendo ahora es lo que tendríamos que haber vendido, pues a lo mejor en noviembre o diciembre. ¿Desde hace cuánto notan este incremento de la demanda? Bueno, pues la verdad que empezó en junio así como una cosa muy rara, y bueno, pues ya nos hemos acostumbrado a estar en temporada, en plena temporada en verano, que es una cosa excepcional totalmente. ¿Y esto se traduce también en un aumento de precios? Bueno, ha subido un poquito la leña, pero tampoco yo lo veo que haya subido tanto. El año pasado, por ejemplo, como referencia, estaba a 0,19 el kilo, y este año va por 0,22. No es una subida tan espectacular. Entre la inflación y la subida de combustibles y todo esto, pues yo creo que no ha subido excesivamente, todavía digo, Con ese margen, sí, no, digo que es un 15%, Emilio, y la clientela que tienes son de chalets, son de pisos, son gente que nunca había tenido una estufa y ahora la ha comprado. Bueno, pues siempre hay un poco de todo. La mayoría son chalets que están acostumbrados a gastar leña todos los años. Son clientes nuestros que en vez de pedirnos la leña en noviembre nos lo han pedido ahora por miedo a que suba. Pero también me he encontrado con alguna gente que me ha dicho, dice, joder, Emilio, dice, hacía 15 años que no encendía la chimenea, pero por lo que pueda venir voy a tener aquí mi leña preparada para ser autosuficiente. Claro, son personas que tienen temor a ese desabastecimiento, pero hay que recordar que antes del verano también se acabaron los hornillos de gas, porque hubo mucha gente que también temió, ¿no?, que hubiese problema de abastecimiento de gas. Estas personas, como decía Matías, muchas no encendían la chimenea, y ahora se plantean también que el precio, ¿no?, como ha subido la energía, puede terminar ocasionándole que no puedan pagar la factura, o es como una segunda forma de energía para calentar el hogar. Pues las dos cosas. Puede ser que tienen miedo a que suba demasiado el gas, por ejemplo, o la luz, o cualquier otro tipo de energía que tienen contratada, pero también tienen miedo a que haya cortes de energía. Entonces, la leña, teniendo leña en casa eres autosuficiente, no te hace falta contar con nadie. Emilio, prueba... ¿de dónde viene la leña? ¿Sabemos de dónde viene? Porque estoy pensando en el cambio climático, incendios, o sea, ¿se están talando árboles para conseguir leña o es leña? No, todo lo contrario. Vale. Todo lo contrario, son podas controladas, todo esto está controladísimo, por suerte, si no ya no teníamos un árbol en España. Claro. Entonces son todo podas controladas y ayudan incluso a combatir los incendios que hemos tenido esta temporada, que ha habido estas olas de calor tan tremendas. Pues donde han podado, pues eso es apagable por los bomberos, pero mucho más fácil que si no lo hubieran podado. Y la prueba de fuego, literalmente, Emilio, es si notas que le está vendiendo leña a personas que nunca han prendido una hoguera ni una chimenea, ni saben cómo se hace.
Bueno, hay poco cliente de eso, pero sí hay alguno que te dice que este año es el primero y que van a probar, claro, porque algún vecino los ha dicho que le ha ido bien, que es un ahorro y que es un calor también muy muy confortable, más que cualquier otro tipo de calefacción. Pues Emilio Andrés, propietario de la empresa Leña Galapagar, muchísimas gracias y que vaya muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Catch the butterflies that I felt last night. Had to put them in this tune. When I first met you, it felt like deja vu. Moonlit nights lost in your eyes. Yeah, I've been here before. You clear my clouds away. Only having sunny days. And girl, te amo. I'm trying to say it in different ways. How could someone like you? Llevamos todo el verano diciendo que ha sido el verano de la vuelta a la normalidad tras 2 años de pandemia, ¿no? Con los hoteles llenos, los bares y los restaurantes, todos los lugares turísticos hasta arriba. También lo ha sido en los hospitales, al menos en cuanto a donación y trasplantes se refiere, porque España, ya saben que es referente mundial, lo ha sido durante décadas y continúa sobreponiéndose ahora pues a las consecuencias de la pandemia, de la COVID. En lo que llevamos de año se han realizado más de 1.700 trasplantes gracias a 807 donantes, lo que supone un 11% más que en el mismo periodo del año pasado, de 2021. Una prueba y un ejemplo de esta tendencia positiva es que el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha recuperado la actividad de trasplantes previa a la pandemia. Vamos a saludar a Manuela Cid Cumplido, que es médico de la UCI de este hospital y coordinadora sectorial de trasplantes de Sevilla y Huelva. Manuela, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? ¿A qué se debe este éxito? Bueno, básicamente es al trabajo de toda la red de coordinación y trasplantes y a todos los hospitales que trabajan con ella. Y vamos, en cada donación, porque detrás de cada proceso de donación y trasplante se pueden implicar más de 100 personas. Pues imagínense 1.700 procesos de trasplantes en toda España, el número de profesionales que ha movilizado, que ha estado trabajando por hacer realidad el deseo de la familia de los donantes. ¿Hubo algún momento durante la pandemia en el que les preocupó el descenso de las donaciones y de trasplantes? Bueno, fundamentalmente al principio fue todo, bueno, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos y prácticamente la actividad se ralentizó, se bajó la velocidad. Veníamos de máximos históricos a finales del año 2019 y llegar esto de golpe pues supuso esforzar todas las fuerzas de las unidades de cuidados intensivos puestas en atender a los pacientes con COVID, y lo que es la actividad de trasplante pues se enfocó en ayudar a las personas que estaban en extrema gravedad, en situación de alerta cero, y aquellas personas que eran más difíciles de trasplantar o que estaban hiperinmunizados. Por ejemplo, los niños, los trasplantes pediátricos en el año 2020, desde la ONT, las directrices pues y hacia las coordinaciones autonómicas, lo que eran los centros autonómicos de trasplante eran ayudar a los pacientes con mayor complejidad, y de ellos los niños eran de este grupo. Y a final de 2020 creo que fue el año que más trasplantes pediátricos se realizó en España, en un año. En las cifras que ha dado Marta son casi 2 órganos por donante, que significa pues que se aprovecha al máximo y que hay una generosidad tremenda. Pero quería decirle, las personas trasplantadas se consideraba al principio de la pandemia que padecían un factor de riesgo adicional, ¿no?, de contraer la COVID. ¿Esto ha cambiado? ¿Se ha conseguido corregir en las oleadas sucesivas? Bueno, básicamente las personas que están trasplantadas son pacientes que reciben un tratamiento para evitar el rechazo del órgano trasplantado. Entonces, son pacientes que son más vulnerables a adquirir cualquier tipo de infección. Y la COVID, pues, si está en el ambiente, pues mucho más.
Entonces se protegieron muchísimo y primero, bueno, íbamos todos con mascarilla, como sabemos, y a día de hoy en los hospitales los profesionales seguimos llevando mascarillas para proteger a los pacientes, porque, bueno, es una medida que está demostrada de contacto, además de la higiene de manos y todas estas medidas que se han popularizado a raíz de esta pandemia, que ya la llevábamos a cabo en los hospitales, se han universalizado. Y bueno, los pacientes trasplantados, ellos siguen, antes de la pandemia ya portaban sus mascarillas cuando estaban en situaciones, bueno, pues iban al hospital o iban a las visitas por este motivo. Ellos son más vulnerables a adquirir cualquier tipo de infección. Y los pacientes trasplantados que adquirían la infección por COVID sí que eran más frágiles y muchos de ellos acababan ingresados en los hospitales y algunos de ellos en las unidades de cuidados intensivos. Es interesante porque pese a todo ello, ¿no?, España ha seguido siendo líder mundial en trasplantes y tiene mucho que ver con esa cultura de normalizar algo. Hay muchas personas que donan porque es lo normal en su entorno, porque en nuestro país ya es muy difícil que cuando se le pregunta a una familia, ¿no?, si quiere donar los órganos de una persona, de un familiar que ha fallecido, pues que lo rechace. Y sin embargo, ni siquiera hace falta campaña de sensibilización, ¿no? ¿Cómo se han vuelto a recuperar esos altos índices después de la pandemia? ¿Ha sido el boca a boca? ¿Ha sido el normalizar la situación? ¿Por qué lo tenemos tan incorporado a nuestra cultura en este país? Básicamente el éxito del modelo español, que es como se le conoce, el Spanish Model, básicamente está basado en un marco legal y técnico muy amplio y continuamente renovado, además de una red de coordinación liderada desde la ONT, Coordinaciones Autonómicas de Trasplante y Hospitalarias, y a que en los hospitales, en esta red de coordinación y trasplantes, existe la figura del coordinador hospitalario de trasplantes. Son médicos o enfermeras que esta figura que se forma específicamente para tal función. Además, somos profesionales con un perfil muy específico, que nos especializamos y que trabajamos, además de nuestras características personales y profesionales y preferencias, nos formamos gracias a toda una cartera de cursos de formación de la ONT y las coordinaciones autonómicas, y nos formamos para eso, con lo cual desde la ONT ha sido lo que es el liderazgo desde la ONT, las coordinaciones de trasplantes han sido fundamental para la recuperación de toda esta actividad. Además de que, bueno, la ONT tiene un proyecto de garantía de calidad que toda la red de coordinación y trasplante lo usamos para mejorar lo que podamos mejorar, porque nuestra filosofía de trabajo es que trabajamos por mejorar y por arreglar lo que se pueda arreglar. Entonces, bueno, en ese sentido, y en base a que la seguridad, la equidad, siempre pues favoreciendo, ayudando para aportar datos, una gestión de datos desde la ONT que es muy rigurosa y maravillosa, que esto también nos ha ayudado mucho a conocer, por ejemplo, la evolución de pacientes que se han trasplantado con órganos, por ejemplo, procedentes de donantes con PCR COVID positivo. Hemos visto que, bueno, pues que no hay peligro de contagio en ese sentido. Y bueno, todo eso nos ha ido ayudando en estos 2 años, que parece que ha sido todo muy rápido, pero han sido 2 años, más de 2 años los que llevamos en pandemia. Sí. Y todo esto nos ha enseñado muchísimo. No hemos sido a lo mejor conscientes de todo lo que hemos ido aprendiendo ido aprendiendo a lo largo de estos 2 años y cómo ha cambiado nuestra forma de pensamiento, pero lo cierto es que todo la forma de trabajo previa a la pandemia, a la estructura de la red de donación y trasplante, nos ha ayudado mucho sin nosotros saberlo, y hemos vuelto paulatinamente a la normalidad, no sin habernos dado cuenta, porque obviamente estamos
hemos arrastrado un cansancio acumulado de estos 2 años de no solo trabajar en la coordinación de trasplantes, sino también en las UCIs, pero sí que ver cómo se ha podido llevar a cabo toda esta recuperación, o se está llevando a cabo toda esta recuperación en tan poco espacio de tiempo, entre comillas, porque el tiempo es muy relativo. Ha sido muy satisfactorio para nosotros, porque la verdad es que es un hecho histórico. La red tan sólida que había previo a la pandemia en todo este proceso de donación y trasplante ha hecho que se puedan adaptar de una manera más eficaz, digamos, a raíz de toda esta pandemia y de la situación epidemiológica que teníamos y que todavía seguimos arrastrando. Manuela Cid Cumplido, médico de UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y coordinadora sectorial de trasplantes de Huelva y Sevilla, muchísimas gracias por su trabajo, lo primero, y por habernos atendido, que creo que estaba usted de vacaciones. Pues muchas gracias, Marta, a ustedes y gracias sobre todo a esas personas y a sus familias que han dicho sí a la donación y han podido prolongar su proyecto de vida más allá de la vida. Muchas gracias. Gracias, Manuela. Si os pregunto si os acordáis que estabais haciendo un verano de hace 25 años, no sé si me lo sabríais decir, pero si os digo que hace 25 años que se cumplen mañana de la muerte de Lady Di, igual de eso sí que os acordáis, ¿no? Totalmente. Sí, me acuerdo que era un domingo por la mañana, y que sí, que recibí además la noticia como de fuera, y que fue un auténtico shock, ¿no? Pues que cuando celebramos, no lo celebramos, conmemoramos el 60 aniversario de la muerte de Marilyn, nos preguntábamos, Marta, quién era la nueva Marilyn, ¿no? O sea, la persona más deseada y más desgraciada de la Tierra a la vez. Y quiero rápidamente, antes de que me interrumpáis para protestar, quiero decir que Lady Di es la nueva Marilyn. No, yo no te protesto, yo lo veo este símil. Yo lo recuerdo como uno de esos veranos de empezar la adolescencia, ¿no? Porque tenía 13 años y me impresionó muchísimo la cobertura que le dio la televisión española a ese entierro multitudinario, y realmente una pesadumbre muy, muy compartida y muy horizontal. Lo recuerdo perfectamente como un gran evento histórico que además iba a contracorriente de la versión oficial, porque recordaremos que era la gran historia oficial de la monarquía británica, ¿no? Ella era de repente el fantasma y la bruja, y de repente el pueblo pues se alió con ella. Fue muy importante. Yo me acuerdo que yo era súper pequeña, tenía 10 años y fue el verano que aprendí la palabra paparazzi, ¿no? O sea, que fui consciente realmente del poder de los medios, de qué hacen, de cómo acosan con las cámaras, y fue un verano un poco de descubrir el periodismo. Y esto de utilizar la muerte de Lady Di para presumir de joven me parece un poco injusto para quienes no podemos hacerlo. No, iba a decir, está muy bien lo que decíais hasta ahora. Es un fracaso de la monarquía británica, o sea, de Buckingham Palace, pero un éxito de Tony Blair, que es el que acuña la expresión la princesa del pueblo, nada menos. Es decir, le vuelve a la monarquía, contra la monarquía, este título, y esto es lo que tuvo esta proyección tremenda que le confiere una categoría de mito a Lady Di, ¿no? A Diana Spencer. De todas formas, Matías, si aquí nos acordamos todos de lo que hacíamos hace 25 años, ya no somos tan jóvenes. Efectivamente. No tenemos memoria. Temía que uno de vosotros dijera, yo no estaba, yo no había nacido. Que va, sí que nos acordamos. Matías Bayer, mañana seguimos, mañana repetimos. Un beso a todas. Aquí hasta el final de la ventana del verano, Matías. Efectivamente, sin pestañear, ahí estaremos. Un beso, Matías. Patricia, tú y yo seguimos. Azahara, un besazo también. Un abrazo fuerte, Marta. Chao. And you whispered to those in pain, now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in.
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.